Sí. Bueno, como habíamos quedado, los criterios de Berlín para el síndrome de distrés respiratorio supone un inicio agudo en los primeros 7 días, radiográficamente presencia de opacidades bilaterales, no explicados por derrames pleurales, atelectasia o nódulos, insuficiencia respiratoria no atribuible a falla cardíaca o sobrecarga hídrica. Se lo divide, ¿no es cierto?, en un síndrome de distrés respiratorio leve, moderado y severo, según el resultado de la PAFI, que es la absorción parcial de oxígeno en sangre dividido la FiO2. Si tenemos de 300 a 200 milímetros de mercurio, estamos hablando de un distrés leve, de 200 a 100 de un distrés moderado, y menor de 100 un distrés severo. Para que no respondamos. No, ¿están viendo el Power? No. No, si podés, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Si podés abajo, el botón verde que dice compartir pantalla, ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Sí, ahora sí. Acá se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bien. Bueno, entonces dijimos, una PAFI de entre 300 y 200 es un distrés leve, una PAFI entre 200 y 100 es un distrés moderado, y menor de 100 es un distrés severo, con PIB mayor o igual de 5 centímetros de agua. Durante la ventilación mecánica, el decúbito prono está indicado en hipoxemia refractaria con PAFI menor de 150 milímetros de mercurio, luego de titular la PIB adecuada, la FiO2 adecuada, y se debe conseguir una profunda pseudoanalgesia y bloqueo neuromuscular. La ventilación prono se recomienda según las directrices internacionales en la gestión COVID en contexto de pandemia. Tenemos un ensayo PROSEBA con un metaanálisis reciente y una revisión sistemática de la Cochrane que apoya el uso temprano de la posición prono en pacientes con distrés respiratorio moderado a grave para mejorar la oxigenación y reducir la mortalidad en comparación con la ventilación supina convencional. Bien. La posición prono debe ser iniciada precozmente, entre las 12 primeras horas y las 72 de iniciada la ventilación mecánica. Dado que el SARS-CoV-2 afecta las áreas periféricas y dorsales de los pulmones, proporciona las condiciones ideales para una respuesta positiva a la oxigenación en prono. La mayoría de los pacientes con COVID-19 responden bien a la posición en prono, con un rápido aumento de la oxigenación. Después encontramos bibliografía que habla de este prono extendido, que fue un poco lo que dijo Marcelo la clase anterior, que la Sati durante su charla habló de un prono extendido de más de 72 horas. La verdad que la formación de 72 horas así específicas con trabajo yo no encontré, sí encontré de un prono extendido que habla de 24 a 48 horas, y que ha demostrado ser una técnica segura y efectiva con respuesta positiva, que es aquella respuesta positiva es cuando tenemos una mejoría del 20% de la oxigenación inicial, pero está utilizado con el objetivo de minimizar el riesgo de la exposición de aerosolización de partículas para el personal, siempre en el contexto de pandemia de COVID-19. La verdad que en otras bibliografías o en otras patologías yo no he encontrado más que específicamente para el cuidado al personal de la exposición por el riesgo que hay en la desconexión del paciente ventilado. La maniobra de prono será realizada todas las veces que el equipo de salud lo evalúe conveniente ante la evidencia de la mejoría de la oxigenación. El procedimiento de pronación debe interrumpirse en caso de disminución del 20% de la PAFI en comparación a la posición supina inicial o en complicaciones graves como inestabilidad hemodinámica de comienzo abrupto que el paciente no la tenía previamente en la maniobra. Los balances hídricos tienen que ser negativos para evitar un exceso de líquido en los pulmones. Es recomendada como estrategia de rutina para pacientes con PAFI menores a 150 milímetros de mercurio y manifestaciones radiológicas de empeoramiento clínico. En aquellos pacientes en ventilación mecánica y estrés moderado a severo se sugiere usar la posición de decúbito prono al menos durante 16 horas continuas. Si esta posición ha sido efectiva, se sugiere repetir hasta lograr una PAFI mayor de 150, con PEP menor de 10 y FiO2 menor de 60, durante al menos 4 horas después de la posición supina, y que se mantengan estos valores de mejoría clínica después de las 4 horas de supinado.
¿Por qué mejora la oxigenación? Bueno, acá también trajimos algunos como para recordar del efecto que producía la posición prono, ¿sí? Puede mejorar la oxigenación, el factor que más contribuye al incremento de la presión parcial de oxígeno es la mejoría en la relación ventilación-perfusión. Recordemos brevemente que la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural, por lo tanto, cuanto mayor es la presión transpulmonar, mayor son las expansiones del pulmón y la entrada de aire. En decúbito supino el gradiente de presión transpulmonar es mayor en las zonas dependientes, que son todas las zonas anteriores y externales, que en las dependientes, que es la zona dorsal. La consecuencia es un llenado alveolar heterogéneo. En el distrés respiratorio, a pesar de que es una enfermedad que afecta al pulmón de forma parchada y difusa, la diferencia de gradiente transpulmonar entre las zonas dependientes y las zonas no dependientes se acentúa. El decúbito prono varía la distribución de este gradiente de presión transpulmonar en relación con la distribución de los infiltrados. El peso de la masa cardíaca, que proporciona un compactamiento sobre el pulmón cuando estamos en supino, y las variaciones en la distensibilidad pulmonar, el desplazamiento cefálico del abdomen, lo cual lleva a una ventilación alveolar más homogénea. ¿Sí? Acá tenemos los cambios, un grafiquito, ventilación-perfusión en decúbito supino, ¿sí? Fíjense la silueta cardíaca, cómo se posiciona comprimiendo el pulmón, y luego en decúbito prono, el corazón queda como colgado y permite que la distribución de la ventilación sea más homogénea. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces, o qué es lo que pasa a nivel pulmonar entre la posición supina y la posición prono? En la posición supina tenemos un sobreinflado de los alvéolos ventrales, por lo tanto hay atelectasia de los alvéolos dorsales, debido a un mayor gradiente de presión transpulmonar. El diafragma es empujado cranealmente por el contenido de las vísceras intraabdominales, y tenemos la ventilación perfusión alterada. Como los alvéolos dorsales se perfunden preferentemente debido al gradiente gravitacional de las presiones vasculares, es deficiente la ventilación y tenemos y altamente perfundidos están esos alvéolos. Esto se manifiesta como hipoxemia. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios potenciales de la posición prono? Tenemos que hay una ventilación-perfusión mejorada, por lo tanto una hipoxemia reducida, secundaria a más aireación homogénea del pulmón, y mejora el gradiente de presión transpulmonar ventral total. Una derivación reducida, el patrón de perfusión permanece relativamente constante, mientras que la aireación pulmonar se vuelve más homogénea, por eso mejora la hipoxemia. Tenemos mayor reclutamiento de los segmentos pulmonares posteriores, debido a la reversión de las atelectasias, cambios en la movilidad diafragmática y eliminación de la secreción. Tenemos ciertas contraindicaciones que debemos tener en cuenta cuando planteamos la posibilidad de poner un paciente en prono. Estas son cuando tenemos una presión intracraneal mayor de 30 milímetros de mercurio o presión de perfusión cerebral menor de 60, hemoptisis masiva, cirugías traqueales o esternotomías 15 días previos, trauma o cirugías faciales 15 días previos, trombosis venosa profunda tratada en menos de 2 días, inserción de marcapasos en los últimos días, columnas inestables o fracturas pélvicas o fracturas de fémur inestables, presión arterial menor de 65 milímetros de mercurio, embarazo, drenajes torácicos anteriores, trasplantes pulmonar y quemaduras mayores del 20% de la superficie corporal. Bien, ahora vamos a hablar de la maniobra de prono en sí. Acá en el hospital la idea es realizarlo en el contexto de COVID con 4 operadores. Yo le puse de 3 a 4, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que los 4 operadores tengan equipo de protección adecuado, nivel 3, que el médico entrenado esté en la cabecera del paciente y sea quien maneje la vía aérea, y después 2 operadores a cada lado de la cama y otro operador en los pies de la cama. Bueno, bajamos la cama y colocamos la cama en posición horizontal, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo de qué lado vamos a desplazar al paciente. Podemos distribuir la tarea. Después yo les traje un algoritmo para que ustedes vean las checklists del pre-prono y del post-prono, ¿sí? Bueno, la colocación de los electrodos, si se va a cambiar las sábanas, si se va a cambiar las almohadas, tener ya más o menos todo hablado y preparado. La lista de verificación pre-prono, desplazamos al paciente al borde de la cama, recomendamos siempre el lado que menos drenaje y vías tiene. Ponemos el saturómetro en la mano contraria que esté más cerca del borde.
el brazo sobre el que se va a girar tiene que estar pegado al cuerpo, con la palma hacia arriba y debajo del glúteo, para evitar las lesiones de ese miembro superior. Comprobamos la longitud de las tubuladuras, que al girarlo boca abajo realmente lleguen y que no queden tirantes o que haya riesgo de extubación. A la altura de la cara y de la cabeza se colocan gasas y cuadrilongas, y la almohada, donde vamos a colocar la cara del paciente, porque habitualmente al ponerlo en prono salen todas las secreciones orofaringeas. Desplazamos al paciente al borde contralateral, a la vez que lo vamos girando para colocarlo en decúbito prono. Tras dar el comando verbal el médico, que es el que maneja la vía aérea, por lo tanto es el que va a manejar el inicio de la maniobra de pronación, colocamos al paciente en decúbito lateral, sacamos la monitorización frontal y la colocamos en la parte posterior dorsal, aprovechamos y vamos a cambiar las sábanas y colocamos las almohadas, aceite o vaselina, y vamos a colocar las almohadas que nos van a dar el cuidado de posiciones para evitar las escaras por decúbito, uno a la altura de la escápula y otro a la altura de la pelvis. Desplazamos al paciente al borde contralateral, a la vez que los vamos girando para colocarlo en decúbito prono. Acomodamos la cabeza en la almohadilla o en la almohada para que el tubo endotraqueal quede bien colocado, sin que esté acodado, sin que se haya desplazado. Liberamos las zonas de presión de la cabeza, todo lo que tiene que ver con la cara, oreja, nariz y ojos, que son las zonas que se dematizan y que son más proclives a lesionarse, donde tenemos la piel más fina. Pondremos las piernas sobre almohadas a nivel de la cresta de la tibia, donde va la otra almohada con cuidado de posiciones, y los pies en posición neutra. ¿Qué es lo que vamos a valorar una vez que el paciente esté boca abajo? La permeabilidad de la vía aérea, la permeabilidad de las vías, de los catéteres que tengamos colocados, las vías periféricas y las vías centrales, la posición de la extremidad superior, que la del lado del mentón esté al costado del cuerpo, y la del lado del tubo endotraqueal, esté en flexión del miembro superior, postura del nadador, y la contralateral del costado del cuerpo. Y podemos comprobar la lista de verificaciones post-prono cuando finalizamos la técnica. Se debe evitar la apertura innecesaria del circuito ventilador paciente, sobre todo en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. También una buena indicación sería, previo a realizar el prono, ajustar tubuladuras, ajustar filtros para evitar que al girar el paciente haya algún riesgo de aerosolización. Y se requiere personal capacitado para realizar la posición prono de un paciente bajo ventilación mecánica, que puede identificar los riesgos y las complicaciones de las mismas. Acá les traje el algoritmo, ¿sí? Como para que lo vean, donde están las contraindicaciones, los riesgos-beneficios, ¿sí? Las contraindicaciones relativas, lo que hablábamos, las fracturas, las heridas, las histernotomías, la hipertensión endocrinal y el shock, y las contraindicaciones absolutas, como el embarazo, la inestabilidad de columna, el tórax abierto, las arritmias. Bien, tenemos la checklist antes de colocar al paciente en prono, ¿sí? Suspender la alimentación 1 hora, verificar los tubos de drenaje, limpiar, lubricar y cubrir los ojos, aspirar las secreciones de la boca y del tubo endotraqueal, higiene o curas de las heridas, de las posibles heridas que pueda tener el paciente, fijar catéter y fijar tubo endotraqueal, la pseudoanalgesia y la monitorización que necesitamos. ¿Sí? Acá tenemos el paciente en su filo, colocamos todo lo que es sondas, tubuladuras y drenaje de un lado, ¿sí? Un operador en la cabecera, que es el que controla la vía aérea, y los otros 2 de cada lateral. Llevamos al paciente sobre el borde, llevamos al paciente sobre el borde de la cama, ¿sí? Lo colocamos de lateral, colocamos las almohadas, que son las que van a hacer el cuidado de posiciones, uno sobre las escápulas, otro en la cadera y otro en los tobillos, y lo giramos. Es importante acá volver a colocar o volver a chequear todo lo que es el tubo endotraqueal, las vías y los catéteres. Que las almohadas estén bien colocadas en las zonas donde dijimos, ¿sí? Comprobar los genitales, que no queden aplastados, y las mamas en las mujeres, porque esas son zonas que se dematizan frecuentemente.
y colocar la cama anti-Trendelenburg entre 10 y 15 grados. Estas tandas de prono las realizamos 16 horas y luego lo giramos 8 horas en supino. Para valorar si lo volvemos a poner en prono o lo volvemos a poner en supino, recordamos los objetivos anteriores, ¿sí? PIB menos de 10, PO2 mayor de 60, que haya aumentado la PAFI, que sea mayor de 150. Acá les puse unos cuidados faciales y unas almohadas, como para tener en cuenta. Fíjense que acá tenemos posicionada la cabeza y las orejas, y donde iría el tubo endotraqueal. Y después para los servicios que tienen menos infraestructura, se puede hacer algo, una almohadilla casera con vendas y algodones para cuidar la zona de apoyo de la oreja y lo que es el maxilar superior o el pómulo. Acá tenemos una fotito de un decúbito en prono. También podemos utilizar todo lo que son parches de hidrocoloides antes de darles vueltas a los pacientes, antes de posicionarlos en prono, en las zonas de apoyo para evitar las lesiones precozmente. Y después tenemos las zonas de apoyo que más escalan de acuerdo al decúbito que tengamos. Tenemos lo que es el decúbito supino, decúbito lateral y decúbito prono, a tener en cuenta lo que son los dedos, las rodillas, los genitales, las mamas en las mujeres, las mejillas, las orejas y todo lo que escala. Y bueno, les puse esta fotito porque me pareció importante esto de hacer todos y que cada uno en su lugar pueda aportar y ganar entre todos. Muy bien, muchas gracias. Y Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? Gracias, muy bueno. O si quieren podemos pasar a la de Natanael de traqueostomía y después hacemos todas las preguntas finales. Ah, Bueno, ¿comenzamos o hacemos preguntas antes? Bueno, seguimos entonces con el doctor Natanael Willem, también es médico intensivista del Hospital Castro Rendón, y va a tratar el tópico que había quedado pendiente de la semana pasada, traqueostomía en pacientes con COVID-19. Bueno, hola a todos. La idea era de revisar en traqueostomía la bibliografía existente hasta ahora. No vamos a hablar del procedimiento, la mayoría de las terapias hacen percutánea, solamente hay unos trabajos en Estados Unidos que se habló de la traqueostomía quirúrgica, incluso están a cargo de los que son los cirujanos de cabeza y cuello. En Argentina la mayoría de las terapias realizan la traqueostomía de intensivista por medio de percutánea. ¿Con Blue Rhino o con lo que es la técnica de HIP? En realidad son las dos formas las que se están evaluando en la bibliografía. El punto no es hacerla quirúrgico percutánea, sino que se basa actualmente en qué momento realizarla. Bueno, como premisa en la institución, en el hospital, dejamos que la traqueostomía en pacientes COVID debe evitarse o retrasarse más del día 14, debido a la alta carga viral en la fase aguda y el riesgo de contagio. Evaluar la posibilidad de una tráquea una vez que está en recuperación este paciente, o bien próximo a mejoría prácticamente en íntegrum de lo que es la parte respiratoria, o cuando destetarlo del ventilador sea el objetivo, y no plantearnos en la traqueostomía precoz. Lo que ya sabemos, que viene descrito hace mucho tiempo, que la traqueostomía precoz, los beneficios es menos días de ventilación mecánica, menor morbimortalidad, menos neumonía asociada a la ventilación, disminuye los días de terapia intensiva, disminuye lo que es el delirio, facilita lo que es la higiene, una infinidad de beneficios, pero lo que no sabemos es qué está ocurriendo en los pacientes COVID. No hay bibliografía que hasta el momento esté hablando de hacer una traqueostomía precoz para impedir o mejorar lo que es estos beneficios que ya conocemos, sino que toda la bibliografía habla del periodo y la exposición del personal. ¿En qué momento realizarla? La mayoría recomienda las PCR negativas separadas por 48 horas.
Esto es acorde a cada institución, en qué momento la realizaría. Lo que sí la mayoría de los trabajos concuerdan es que debe haber una mejoría clínica evidente. En un momento que uno está planteando pronar el paciente, continuar con los bloqueantes neuromusculares, no es un momento aconsejable a pesar que uno se aproxime el día 14. El lugar de realización, la mayoría de los trabajos concuerdan en que sean en terapia intensiva, el traslado a quirófano, es una mayor exposición del personal, anestesista, el traslado hasta quirófano, los riesgos de desconexión. La forma percutánea, cualquiera de las dos formas, percutánea a través del urino o con la pinza dilatadora, es correcta. Lo que sí hay algunos trabajos que describen la disección hasta los anillos, segundo o tercer anillo traqueal, para exponer la tráqueo, ahí utilizar un modo ventilatorio con muy bajo flujo y muy baja frecuencia, y eso disminuiría lo que es el efecto champán, que es la presión alta en lo que es vía aérea y lo que es la aerosolización, tanto de secreciones como de sangre. Los que han intervenido en algún momento en una traqueostomía, cuando se dilata y cuando se ingresa con el AVOCAT, siempre hay una fuga, y en ese momento uno debe tener el respirador ya apagado. El tema es que la gravedad de ese pulmón es tan marcada que hay que plantearse que la patología inicial esté prácticamente resuelta para que no nos comprometa la vida y la oxigenación de ese paciente. Otra de las cosas que se evalúa es que las manos experimentadas en traqueostomía, o sean cirujanos de cabeza y cuello, o sean terapistas, son los acordes y que se aconseja realizar esa traqueostomía. Otra de las cosas, que sean guiadas por fibrobroncoscopía, no es que la fibrobroncoscopía sea un requisito excluyente para hacerla, sino que disminuiría las fallas en lo que es la canulación de la vía aérea, y con eso someternos, por un lado, al riesgo de vida del paciente, y por el otro, el riesgo de contaminación del equipo. Algunos centros que no tienen fibrobroncoscopía recomiendan hacerlo guiado por ecografía. Otros centros, los que han recomendado, es tactar la tráquea, retirar el tubo endotraqueal hasta que uno palpa el tubo retirado, y con el dedo como guía, ahí introducir la cánula de traqueostomía. Es otra de las como recomendaciones que tiene en la bibliografía. Lo que sí recalcan es que el principal riesgo de contagio es la intubación orotraqueal, y la segunda es la traqueostomía. ¿Qué es lo que se recomienda como para disminuir el riesgo? En cuanto a los cuidados, una perfecta pseudoanalgesia es más un bloqueante neuromuscular. Por ende, un especialista en vía aérea o que tenga manejo avanzado de vía aérea, tanto anestesistas como terapistas, están acorde para tratar con estos pacientes. La mayoría de los protocolos consta de 4 asistentes. Uno que está en lo que es vía aérea y otro el que se debería encargar de lo que es el respirador y el manejo de ciertas drogas. Otra cosa, la apnea al final de expiración. Esto es lo que va a evitar el efecto champán. La apnea para conexión del fibrobronco es otra de las cosas que hay que tenerlas presente. Y lo que uno debe priorizar acá es el equipo de protección personal. Lo que sí se recomienda es que cubrir al paciente con material hidrorrepelente. Los campos quirúrgicos nuevos, muchos son hidrorrepelentes, no usar los campos de tela de quirófano. La explicación es porque el derrame de líquido, el derrame de sangre, el derrame de secreciones es una de las alternativas que hay para el contagio cruzado dentro del equipo de salud. Más que nada después cuando se ingresa a la unidad de desechar los elementos. Y otra de las cosas que hay en la bibliografía descripta, colocar la nueva cánula de tráqueo con un tracker y ingresar a la vía aérea aspirando. Esto disminuiría que esa sangre, que esas secreciones que puede haber a nivel de la vía aérea, sea un vehículo de contagio. En cuanto a la bibliografía, bajé la verdad que pocos artículos, muchos son redundantes, la casuística es muy baja. En la clase anterior compartimos la experiencia de China, que hay una institución donde tienen ventilados más de 30 días y ellos
optaron por prolongar lo que es la traqueostomía, diferirla lo más que se pueda. Este trabajo del Colegio de Cirujanos de Estados Unidos, como conclusión que arribaron, es que la traqueostomía debe ser lo más tardía posible, más allá del día 14, no realizar la traqueostomía y extubar una vez que el paciente haya resuelto el cuadro clínico en gravedad. Son las dos opciones como más viables que ellos acuerdan. Y esto era lo que les comentaba recién, que cubrir completamente el paciente y la cama para evitar cualquier tipo de contaminación, tanto en la cama, en las almohadas, sábanas o en el equipo que uno está utilizando. Utilizar una mesa firme, no utilizar al paciente para colocar las pinzas, principalmente medidas de protección en cuanto al equipo de salud. Este otro de los trabajos, que es de la Universidad de Pensilvania, los encargados de lo que es la vía aérea, en este caso son los otorrinolaringólogos. La traqueostomía recomiendan diferirla más allá del día 21 y en pacientes que tengan escasos antecedentes personales patológicos. O sea que el pronóstico de estos pacientes es mejor. ¿Por qué? Porque los pacientes estos que ingresan a terapia intensiva, que son candidatos a realizarse traqueostomía, más allá del día 10 a 15, continúan con afecciones respiratorias y el pronóstico sigue siendo malo. Entonces, tenerlos al paciente el mayor tiempo posible con el tubo endotraqueal. Otra de las cosas es discutir multidisciplinariamente la realización de esta traqueostomía. Hasta se plantea una posibilidad de discusión entre lo que es cuidado paliativo y familia. Si hablamos de que la mayor cantidad de pacientes son pacientes añosos, que van a salir con una debilidad, que van a salir con múltiples complicaciones, en esto toma un poco boga lo que es discutir dentro del equipo de salud si justifica o no realizar la traqueostomía en estos pacientes. Otra de las cosas que recomiendan es un equipo quirúrgico definido, principalmente para evitar de que en alguno de los acontecimientos de traqueostomía sufran contagio y dejen de hacer guardia y quede como un hueco cubriendo las necesidades de profesional que para estas epidemias se necesita. La traqueostomía antes del día 21 no debe realizarse en forma rutinaria, únicamente por dependencia prolongada del respirador o dado el alto nivel de transmisión y el más pronóstico. O sea que protocolizarla antes del día 21 por los beneficios de la traqueostomía no. Puede ser considerado antes en pacientes con mayor requerimientos de toalete pulmonar o altos niveles de sedación o buena evolución de la enfermedad, vía aérea dificultosa y principalmente cuando esta vía aérea dificultosa se plantea la extubación. Si continuamos con PCR positiva y este paciente ya tiene el antecedente de una vía aérea dificultosa, quizás plantear la traqueostomía es necesaria. Y vuelta a lo mismo, se recomienda realizar PCR o tomografía, principalmente para ver el estado pulmonar y si es el riesgo-beneficio es necesario asumir. Esta es otra de las revisiones que hizo China, muy pocos pacientes, como de la mayoría de los trabajos que están existiendo, y vuelta a lo mismo, que valoran el riesgo de beneficio. Lo que sí me pareció interesante, por eso lo puse, porque los pocos pacientes incorporados en el estudio, ellos lograron extremar las medidas de seguridad, de bioseguridad, y no tuvieron prácticamente contagio a nivel del personal. Y siempre, una vez finalizada la etapa crítica del paciente, deciden hacer la traqueostomía. Y este es una revisión, sí, es uno de los trabajos más importantes por ahí que ha salido dentro de lo que es la traqueostomía. También recomiendan más de 21 días de ventilación. Los parámetros de ventilación son marcadores de avanzar hacia una traqueostomía con FIOs en descenso de 40 a 50% y PIP menor de 12. PIP menor de 12, poner una PIP de 0, por ejemplo, cuando uno introduce el fibrobronco o vaca anular, y si el paciente estaba necesitando PIP tan alta, probablemente el paciente no tolere, y sea una indicación hasta para prolongar la ventilación mecánica. Y tener en cuenta la gravedad de la enfermedad general del paciente
que no tenga trastorno hematológico y que ya haya buenos parámetros de lo que es la coagulación. Ya sabemos que estos pacientes se está debatiendo todavía si se anticoagulan o no, otro de los limitantes más para realizar la traqueostomía. Y otro de los criterios de vaso, sin necesidad de vasopresores, y es un criterio de una buena evolución, también nos permitiría avanzar en lo que es la traqueostomía. Bueno, estos son los trabajos como que son de mayor peso, no hay demasiadas revisiones, no hay nada al respecto nuevo, es una pandemia que comienza hace poco y la mayoría concuerdan en que cada institución tiene que plantear por ahí los criterios y los protocolos para realizar la traqueostomía. Bueno, si ahora tenemos un tiempo como para discutir acerca de las opiniones de los que estamos participando. Perfecto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pueden activar el micrófono o usar el chat como quieran. Marcelo, Fernando, Marcelo por ahí ya tuvo pacientes, no sé qué experiencia han tenido ellos para hacer la traqueotomía. Hola, ¿qué tal? Sí, mirá, traqueostomías, ninguno de los 3 pacientes que he visto por el momento ventilados han requerido traqueostomía porque no han llegado a los días. Coincido por ahí con lo que vos decís, hacer una traqueostomía precoz en estos pacientes aumentaría muchísimo el riesgo y no sé si tendría algún beneficio, debido a que van a seguir ventilados con altos requerimientos de PIP y con mala oxigenación. Pero experiencia de traqueostomizados en COVID no tengo. Por ahí sí tengo un poco de experiencia con el tema de Prono. Leti, muy buena tu presentación. Por ahí quiero aclarar algo. Los que hablaban de 72 horas de Prono no eran los de Sati, sino Chile. ¿Sí? No, hay en el último webinar de la SATI, lo hablaron, que inclusive estaba Mariano Setén y Norberto Tiribelli. Sí, planteaban desde las 24 a las 36 horas de Prono. En realidad yo creo que la prolongación de las horas de Prono que estábamos nosotros acostumbrados a hacer, que a las 16 horas supinarlo, va por una cuestión de riesgo del personal y por una cuestión de cuidados. Pero la verdad que he tenido la experiencia de tener largas horas de Prono y sin muchas lesiones, o sin mayores lesiones a las que tenés en 16 horas. Por ahí me parece una buena medida el prolongarlo, no sé si 72, pero sí llevarlo a 16, a 36 o 24 como proponían los de SAT. Hoy en el webinar no sé si tuvieron la posibilidad de verlo, el de Martínez Pérez, el jefe de la terapia de Barcelona, habló un poquitito de Prono, también habló de las 24 o 36 horas, y como complicación puso las mismas complicaciones que tiene el Prono en las 16 horas, que son el edema y las úlceras por presión. No marcó otras. Lo que sí me llamó un poco la atención era que en un mismo paciente tenían muchos rounds de Prono, de estas 36 horas. Es decir, lo daban vuelta, lo supinaban y lo volvían a pronar. Era como bastante típico en esos 70 y creo que dijo 74 pacientes. La verdad que la casuística que han tenido en este poco tiempo cuando la ves, es tremenda. Estaban hablando de 130 pacientes ventilados y estresados. Lo que dice la bibliografía que hay, hablan de que muchas veces se pronan los pacientes, hasta 10 veces se pronan los pacientes. Sí. Sí se sabe el beneficio del prono es de las 16 horas, ¿no? Menos de eso, a menos que no llegue la día o que el paciente no lo tolere. Pero si no, el mínimo que uno debería realizar son esas 16 horas, ¿no? Sí, tal cual. Siempre teniendo en cuenta que digamos, el último recurso que uno tiene, sumado a todo lo que ya hizo previamente. Yo les quería mostrar, acá en el hospital, enfermería hizo como unos almohadones que están hechos de goma espuma y geles, que los hicieron justamente en este contexto. Esto vendría a ser todo lo que es el apoyo facial, y no sé si se ve bien clarito ahí.
Sí, Tiene sí, como sí. un agujerito donde estaría el apoyo facial, están hechos de goma espuma en gel, y después están hechos unos almohadones grandes también, que son los que irían a nivel de la cintura escapular, están todos envueltos con nylon para que se puedan limpiar y decontaminar, ¿no es cierto? Estos serían individuales. Que es, bueno, un recurso que ha hecho enfermería acá en nuestro hospital, por ahí depende el resto de los otros hospitales o de los otros centros, si tienen o no tienen estas herramientas para el cuidado de posiciones, que en realidad sería las complicaciones y las infecciones que generan estas lesiones sería lo que más nos estaría preocupando en este momento, pasando las 16 horas, ¿no? Después yo estuve leyendo un trabajo de China, pero en realidad no se los puse porque la verdad que hablaba de 10 pacientes y se habían muerto todos, menos 8, todos nomás habían sobrevivido al PRON, no daba, porque no, era muy mala la calidad del trabajo, así que no lo puse ni para que lo lean. Sí puse ahí en la bibliografía unos videos que hablan de experiencia en distintos lugares que están buenos, son en inglés, pero es bastante claro, como lo dicen, por ahí es fácil de interpretar. Ok, yo por ahí, Leti, lo único que te podría recomendar es, por más que le pongamos los almohadones o por más que le pongamos almohadones de gel, los pacientes se te rompen igual arriba del almohadón, a los costados, y la verdad que la posición del nadador correcta, en la cual la flexión de la rodilla eleva la cadera y hace que el apoyo de peso sea contralateral, me ha resultado lo mejor. Nosotros hemos probado ponerle los 3 almohadas, la verdad que en algunos pacientes, depende de la contextura física que tengan, no nos ha ido bien con las 3 almohadas, nos ha ido peor y se han lastimado más que se las sacábamos y quedaban sin, pero lo que sí nos resultó fue la vaselina y los parches hidrocoloides colocados en la piel, pero con el cuidado. El parche hidrocoloide te juega a veces en contra y cuando se pliega o se empieza a despegar, se arruga y cuando se arruga termina lastimando. Entonces, en esta colocación de posición de nadador en la prona después de tantas horas, también corroborar los parches hidrocoloides, corroborar las almohadas y que las almohadas, no buscar las zonas de apoyo de la almohada, sino buscar otras zonas de apoyo, ya que la almohada dividiría la descarga, digamos. Eso es a nivel personal la experiencia que tengo en prono, digamos. Sí, sí. Es verdad que el parche de hidrocoloides se pliega muy fácil, no es porque donde hay mucha humedad y el paciente transpira y todo, se pliega todo lo que es el dorso del pie, la oreja, la cara, enseguida hay arrugas. Y la verdad que cambiarlo va a estar difícil en esa posición. Pero bueno, convengamos que los posicionadores estos que nosotros teníamos el de gel balístico, la verdad que tuvimos muchos mejores resultados con estos que son caseros que con el de gel balístico. Eso nos llamaba la atención, asociado a que el de gel balístico, bueno, es en dólares el precio y teníamos para solamente colocárselos a 2 pacientes. Y lo que generan estos posicionadores es la posibilidad de hecho ya hay para pronar a 16 pacientes. Sí. Así que eso... Yo vi unos tutoriales del hospital italiano que enseñaban a hacerlo y no pude observar qué gel le ponían, porque sé que era cierran la bolsa con la máquina de calor, le ponen un poco de goma espuma, pero no sé qué gel le colocaban. El refrigerante, no sé. El refrigerante. La verdad es que excelente. Hemos tenido cuánto, 4 horas, 24 horas aproximadamente hemos tenido. Eso es lo máximo, nunca las 72 horas, pero 24 horas y que supino 2 horas y lo volvemos a tronar, lo hemos tenido varias veces. Ya de corrido, es una sumatoria. En este caso más por ahí es mejor. Bien. ¿Alguien más quiera contar experiencia? ¿Se escucha? Hola, ¿Me Fer. escuchan? ¿Cómo les va? Muy buenas las 2 presentaciones. Felicitaciones de vuelta, los dos. Me quedó súper claro lo de la traqueostomía. Estuvimos, aparte con el Marce, toda la semana mandándonos cosas y discutiendo un poco.
Una cosita que por ahí estuve leyendo también, ahora que me puse a profundizar un poco más en el prono, es esto que nos presenta Gattinoni de los tipos de los dos genotipos de distrés respiratorio, si se quiere, el tipo L y el tipo H. Por ahí de protocolizar también, además de estas movilizaciones y a qué paciente vamos a pronar, tratar de distinguir qué tipo de paciente tenemos. Y por ahí si esta insuficiencia respiratoria o esta hipoxemia severa se da por un problema en la perfusión, que es estos pacientes del tipo L que tienen la vasoconstricción hipóxica, por ahí no se recomendaría mucho o no se beneficiarían mucho con el prono, a pesar de tener una PAFI baja, porque no sería un problema de oxigenación el problema, sino la oxigenación, sino sería más un problema de perfusión. Son pacientes que tienen compliance normales, y por ahí tratar de armar un protocolo en el cual le medís, arrancás midiendo driving pressure y compliance. Si tenés una driving pressure menor a 15, una compliance normal, tenés un hipoxemia con 150, que por ahí vas a ventilar más a 8 mililitros kilo, como no necesariamente protectivos, y habían tanto con la rotación. ¿Se corta? Se corta, sí, al último se cortó todo. Bueno, de tratar un algoritmo, midiendo driving pressure y midiendo para ver qué pacientes se van a beneficiar con el decúbito prono. El genotipo L, tratar de ponerlos en genotipo L y genotipo H y especificar, no solamente por una PAFI menor a 150 y una hipoxemia refractaria se va a beneficiar con el prono. Ahí midiendo estos componentes de driving pressure y compliance, ahí no sé la mechanical power si tiene alguna interferencia, pero midiendo solamente estas dos, que son un poco más fáciles, podemos definir qué pacientes se beneficiarían más con el prono. Sí, viste que ese trabajo también se plantea hacer una tomografía como bastante precoz. Sí, bueno, ahí está más complicado, bajarlos a hacer tomografías un poco más complejo. Por eso por ahí lo tratamos de plantear desde la medición del respirador, que lo podemos hacer todos los días. Incluso, O sea, de que tiene que ser precoz, lo primero que tenemos que hacer cuando lo dormimos es empezar a medir sistemáticamente las presiones en la vía aérea, de tomar esta driving pressure, mechanical power, las compliance, hacer un buen monitoreo de la ventilación mecánica para poder decidir si lo prono o no. ¿No? Gattinoni lo que planteó en una de esas es que la evolución de una u otra también puede ser favorecida por el propio ventilador. Entonces, más allá de la fisiopatogenia del virus, que no se sabe mucho, como que podría llegar a haber algo intrínseco al respirador. Sí, es real eso lo que planteaste. Por ahí el respirador, cuando genera Billy, hablaba de pacientes, por ejemplo, que vos en este caso no vamos a hacer ventilación no invasiva, pero son estos pacientes que vos le haces presión positiva y ellos es como que se autoinfluyen una lesión porque esa dificultad respiratoria les inflama el pulmón, y esos son los pacientes que sí se van a beneficiar porque van a hacer más un distrés respiratorio con una compliance baja, y que sí lo vamos a pronar y le vamos a hacer ventilar entre 6 y 4 mililitros kilo. Y yo opino lo mismo que vos, Fer. La verdad que esto que nos dio Gattinoni de clasificar el distrés en fenotipo L y H está muy bueno. Igualmente, creo que la mecánica pulmonar sigue siendo el parámetro que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que medir por bedside permanentemente. Igualmente yo considero que el prono podría ser beneficioso tanto en el fenotipo L o en el fenotipo H, debido a que nos deja un poquito más realizar la ventilación protectiva, que por ahí, si esperamos al fenotipo H para pronarlo, realmente ahí ya es como que responde a la PIP o responde como nos dice Gattinoni, pero me parece un poco
un poco tardío el prono. Yo considero que por más que esté en el fenotipo L que plantea, el prono te va a dejar ventilarlo con bajas presiones, bajos BT, o protegiendo un poco más la bili, que es esto también que decía Natanael, que no sabemos si la bili también es la que nos complica al paciente. Lo que sí, todos los protocolos que hay hablan de que el marcador es la PAFI, y la Sí. PAFI 50, el prono precoz, es la evidencia más fuerte, ni siquiera es maniobra de reclutamiento. De hecho, que bloqueantes neuromusculares, RAS-5 y prono debería ser nuestro esquema de trabajo. Sí, acordate que todos estos pacientes hipoxémicos severos, o sea que la PAFI por debajo de 150, estamos hablando de cualquier tipo o cualquier fenotipo planteado. Y lo que hoy decía Martínez Pérez en el webinar de Barcelona, lejos estuvo en él cuestionar a Gattinoni, pero lo que planteaba era como que el distrés siempre fue de dos fenotipos, porque las estadías del distrés nunca fueron homogéneas, siempre fue una patología muy heterogénea, que ahora lo que tenemos es números y estadísticas para poder corroborarlo, que antes teníamos 300 distrés en 3 años de evaluación y ahora tenemos 300 distrés en 5 días. Era un poco lo que planteaba él desde Barcelona, ¿no? Esto de cuestionar, lejos de cuestionar a Gattinoni y a Marini, que son dos monstruos hablando de distrés, él lo cuestionaba como diciendo, la verdad que si prevenimos la bili, y los pacientes hipoxémicos son todos, o sea que prono va a estar indicado en la mayoría de nuestros pacientes, sea el fenotipo que sea. La verdad que me pareció lógica el planteo de él. Sí. Sí, a eso yo no lo escuché el webinar este de hoy. Ahora en un rato lo voy a escuchar. Si a eso les fue bien, olvídate. Todo boca abajo. No sé si le fue tan bien, pero bueno, digamos que él planteaba que hoy en día tenía 18 pacientes, le quedaban 18 pacientes ventilados y 60 habían logrado externar a clínica o al alta, de los cuales de esa externación también habló un porcentaje de DAUSI muy bajo, que me llamó un poco la atención también, pero él lo marcó como DAUSI bajo. Y bueno, planteaba esto, de que los pronos, él llegaba a la mañana todos los días y calculaba y decía quiénes se pronaban, quiénes se supinaban, y los pronos eran de 24 a 36 horas. También habló un poco de traqueostomía, me parece que es un poco lo que decís vos, ellos lo traqueostomizaban a los 14 días, lo que les brindaba una menor cantidad de tiempo en ventilación mecánica, ¿no? Por lo que conocemos de la traqueostomía, pero los pacientes que ya tenían una resolución de la patología que lo llevó, me pareció. Sí, el otro día estuvo un webinar también de lo que es el proyecto QC, y ellos plantean que el DAUS y la miopatía es altísima. De hecho, que relataron un chico de Sí, por 34, eso me llamó la atención. no sé qué, lo que sí no hay que eliminar acá es la movilización precoz, ¿no? Creo Sí. que no hay que tenerle tanto miedo, utilizar las mayores medidas de protección y no perder tiempo para la movilización precoz. Generar un protocolo acorde a alguna escala MRC o lo que sea para movilizar esos pacientes. Sí, yo no sé si les mandé los videos de los dos pacientes traqueostomizados en el hospital de San Isidro, que estaban Sí, con la bicicleta, ventilados, traqueostomizados con la bicicleta, haciendo bicicleta al borde de la cama. O sea, no tenerle el miedo por COVID de dejarlos hecho un flan, sino empezar a moverlos y a trabajar como trabajamos con cualquier otro paciente. eso cambió ahora, ¿no? Porque hasta hace un mes y medio atrás hablábamos de bloquearlo, goteo de becuronio. Sí, ojo que se sigue hablando de que el bloqueo, goteo y en la etapa aguda, pero ahora es cuando ellos empiezan, cuando está la resolución esta del PCR negativo, la carga viral más baja, que el paciente está mejorando, que lo podemos empezar a guiñar. Bueno, en el momento yo les pregunté específicamente cuándo habían empezado ellos con el plan motor más intenso, y ellos nos marcaban que eso lo habían comenzado en el momento del weaning, que también es un poco cuestionable, porque vos le estás exigiendo desde la parte muscular respiratoria y desde la parte motora, pero a su vez es un buen balance que se puede dar entre las dos cosas. Ellos, durante el tiempo de la etapa aguda, era bloqueante neuromuscular, paciente relajado y ventilación prono-supino, movilizaciones pasivas para mantener rango articular en movimiento y para prevenir lesiones, y cuando empezaban el weaning le empezaban a dar más rosca, digamos. Traqueostomía, por ahí decirles la experiencia.
nosotros teníamos una traqueostomía en otro paciente, no tenemos al momento confirmados de COVID, y la intentamos hacer guiados por el protocolo que se está haciendo en el servicio, guiada por fibrobronco, percutánea y demás, y la verdad que estuvo bastante bien, pero sí es verdad que nos dimos cuenta ahí cuando la realizamos en algunas cuestiones a aclarar en cuanto al protocolo, más que nada con el tema de, bueno, lo que hablábamos la otra vuelta con los respiradores, ¿sí? Todos la posibilidad de colocar el stand-by. Nosotros tenemos Puritan Bennett del 980 y el 840, y entonces hay que cronometrarlo bien, el apagado y esa pausa expiratoria tiene un límite que son 18 segundos y nos vuelve a saltar Sí, hay algo, ahí, perdóname que te interrumpa, ahí encontré en el 980, encontré otra modalidad de colocarlo en stand-by que no es ni con la pausa ni con la NIF, que lo habíamos hecho en un momento con la medición de Pimax, es sacándole la rama inspiratoria. Ahora se los voy a mandar en el Telegram que tenemos de 1800 participantes respiratorios. Ahí mandaron un video, Leti, que vos lo debés tener al video, que justo es ese video en el Puritan Bennett, el 980, que antes de apretar la pausa inspiratoria, ellos le sacan la rama inspiratoria al respirador, al equipo, directamente. Y ahí presionan la pausa. Y eso te daría mucho más tiempo para poder generar la pausa, porque si no el flujo sigue estando activo. Le sacaba el flujo al resto. Claro, le sacás el flujo totalmente y eso te asegura la pausa. Después, sí, después Leti, mostrarles el video, está en el Telegram. La verdad que está muy bueno, y yo en San Agustín también tenemos el 980 y era una complicación bastante importante. Igualmente, cuando estamos hablando de la traqueostomía percutánea, tenemos que pensar en todos los momentos, y creo que Natanael lo dijo en un momento. Si pensamos que un paciente con 10 de PIB, con 60 de FIO o con 50 de FIO, le vamos a clampear el tubo, primero para poner el codo para que entre el fibrobronco, después lo ponemos a ventilar de vuelta, después le clampeamos el tubo para poder retirarlo hasta que vemos la parte negra o hasta que vemos la epiglotis, lo ponemos de vuelta. Me parece que todavía es un proceso que yo preferiría, no sé, vuelvo a decirlo, soy kinesiólogo y por ahí esto es más una decisión médica y de los médicos del servicio, ¿no? Pero esperar a los 21 días y a los PCR negativos sería una situación mucho más adecuada en este tipo de pacientes, que sabemos que el tubo le va a generar lesiones, pero que esas lesiones, si tenemos una correcta medición del CUF permanente por turno, si tenemos el posicionamiento nosotros se compraron los fijadores de tubos en los cuales lo podés rotar de lugar, o sea, podemos prevenir un par de cosas. Si el paciente realmente traqueostomizarlo cuando sucedan los 21 días, o los PCR negativos, o cuando tengamos mejorías. Tal cual, asociado a que nadie saldría a hacer una traqueostomía en ese paciente, digamos, con tanta FIO y tanta PIB, claro. De acuerdo con lo que decís. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Yo con respecto a la traqueostomía me había quedado pendiente el tema de cómo hacer el winning de la ventilación mecánica, teniendo en cuenta que los filtros para traqueostomía no son, o sea, son humidificadores pasivos sin filtro. El otro día hablé con el Nata y esos que tienen ahí me los mostró, también son sin filtro los que tienen ahí. Por ahí nos quedamos un poco más tranquilos con esto que decía Marce, que bueno, si le dio la PCR negativa y tiene una carga viral más baja, nos podemos llegar a quedar un poco más tranquilos, pero es un paciente que va a estar ventilando espontáneamente y que va a estar ventilando al aire ambiente sin ningún tipo de filtro. Había opciones de ponerlo en soporte y olvidarnos del blue test, o que el blue test nos dé positivo inmediato. Desconecto el respirador, desinflo el balón, tapo cánula y le pongo un barbijo al paciente y funcionalizo toda la vía aérea superior del paciente, pero después se te broncoaspira y ¿qué hace? Mira, yo le pregunté lo mismo a los chicos de San Isidro, que lograron decanular estos dos pacientes, que creo que te mandé la respuesta. Ellos hacían la prueba de tubo entera, hacían con el respirador, y una vez que el respirador, ellos consideraban que el paciente estaba para destetar,
desinflaban balón, tapaban cánula y ponían bigotera con barbijo. Eso es lo que hicieron ellos. Otras recomendaciones también es el de hacer la prueba de tubo en T con el HMF que usamos en el respirador. Aplicándole oxígeno por el puerto, viste que todos los HMF tienen un puertito. Bueno, aplicándole oxígeno por ese puerto. Son las dos opciones que yo encontré desde la semana pasada hasta hoy que me puse a buscar eso. Una era con oxígeno en el HMF y la otra era cuando le hiciste la prueba de presión de soporte, 7 soporte, 0 de PIP y el paciente te logró los 30 minutos, sacar el respi, tapar cánula, desinflar balón, poner barbijo y una bigotera. Y ver si con eso tenía buen pasaje. Sí, y aprovechar y pintar la lengua azul inmediatamente. Todo. Para ver que no, por lo menos revisar que en esas primeras 24 horas no se esté broncoaspirando tanto. El HMF tiene 90 mililitros de espacio muerto, lo que sí tiene una resistencia muy alta. Sí, depende del modelo, ¿no? Ojo. Hay que leerlos bien porque hay modelos que tienen más BT de espacio muerto. Los nuestros, que son los de COVID, tienen ese 2 mililitros y la resistencia, como son dos, es humidificador más filtro. Cuando se empiezan a humedecer durante las horas que uno le realiza la prueba, es una resistencia importante. Si hablamos de un paciente que estuvo con miopatía y todo, y es una carga de trabajo respiratorio. Por eso lo que me parece del modo de CPAP, me parece que está muy bueno para guiñar los pacientes. Una buena opción también es poner inmediatamente una cánula con catete subglótico y empezar a ganar tiempo con esto de la rehabilitación de la dilución y desde el día 1 empezar a pasar aire por el catete subglótico, que el paciente empiece a despertar todos esos quimioreceptores, todos esos mecanorreceptores que tienen en la faringe, cosa que si vamos a hacer esto de desinflar balón y tapar cánula apenas lo desconectamos del respirador, haya un poco más de movimiento en la laringe o en la faringe, un poco más despierto. Tendríamos que estar seguros de que tenga PCR negativo a las 48 horas también, porque si le vamos a poner aire por subglótico, vamos a aerosolizar todo lo que es la vía aérea superior, poniéndonos en riesgo. Sí, también. Es verdad. No sé, poniéndonos a nosotros primero, ¿no? Que es lo que tendríamos que pensar. No había pensado eso. Igual estamos un poco lejos todavía del winning y me parece que hay otras cosas también. Queda pronto. ¿Hay algún tema que hayan pensado, que haya surgido, que podamos tratar el próximo miércoles, que quieran charlar, que queramos hablar? Puede ser esto de aerosolización, digamos los centímetros de aerosolización, según cómo está ventilado el paciente, o no sé qué proponen, qué les gustaría, algo que tengamos para hacer esto en común y definir, o ver cómo se está trabajando en cada lugar. Digamos, ¿qué les gustaría? Yo dejo la puerta abierta, yo ya propuse el miércoles pasado. Analia dice, muy bueno sería aerosolización. No sé cómo están trabajando ahí en la Pasteur, chicos, pero nosotros en la unidad COVID también se está hablando de pacientes que van a tener máscara con reservorio y bigotera, y bueno, por ahí hay que ver cómo se maneja eso en nuestros lados hasta que pase a la UDI y requiera ventilación mecánica. Qué sé yo, por ahí es un tema que en todos los chats se está tratando, el tema de aerosolización, cómo lo manejamos, ya que no tenemos habitaciones a presión negativa y no se pueden abrir las ventanas, y hay todo un tópico con eso también. No sé, Nata, ¿vos qué opinás? Uno de los temas importantes también es lo que plantea. No se escucha, Nata, no se te escucha. Que uno de los temas también importantes a plantear es esto, los fenotipos. Pero bueno, es un tema bastante. Se escucha mal, Nata. Los fenotipos dice que estaba bueno, lo que yo entendí, Sí, bueno. que sería bueno plantearlo. ¿El Bueno, qué? me parece, los fenotipos del distrés respiratorio de Gattinoni. Eso sería una buena opción también para aprender a reconocerlos bien, a relacionarlos con la mecánica ventilatoria y con el monitoreo. Me parece que el monitoreo de la mecánica ventilatoria va a ser el caballito de batalla
de estos pacientes que va a haber que monitorizarlos estricto y seguido sistemáticamente, ¿no? Las guías de intervención kinésica sería un buen tema. Bueno, ¿alguien está interesado en preparar alguno de estos temas? Fernando me parece que está interesado en fenotipos. Yo lo armo si quieren los fenotipos, no hay problema. Perfecto. Entonces, Después te mando. miércoles Más te vale. con fenotipos y faltaría lo de Aerosolización. aerosolización. Y lo hacemos con el NATA. Vale. No sé si hay alguien más que quiera, hablar participar. Tal cual. No, si quieren yo el tema de lo que me decías recién, Leti, de la clínica Pasteur, cómo estamos manejando la oxigenación en pacientes no graves, la verdad que no hay mucho que decir, porque desde el acto kinésico al paciente que no está grave no entramos a verlo. Tiene oxígeno. Sí, el tema es si ustedes por ahí le ponen barbijo, no le ponen barbijo, cómo manejan cuando vas a tener más de un paciente aerosolizando durante un montón de tiempo, si lo tienen pensado, si tienen intercambiadores de aire. Mira, la clínica puso todo un sector a presión negativa, entonces el tema del barbijo no lo estamos contemplando. Todo lo que es clínica médica y la guardia hizo todo un sistema de entrada de estos pacientes en donde está todo a presión negativa, a la cantidad de litros minutos que necesita estar. Entonces, si nosotros no ingresamos, lo que hacemos es damos actividad física para los pacientes que no están sintomáticos por medio de telemedicina y la comunicación de todos esos pacientes es por medio de teléfono. Entonces es como que hasta que el paciente no está grave, nuestro accionar es por telemedicina, por teléfono, como si fuera un hospedaje que vos levantás el tubo y te comunicás con el office de enfermería, y cuando están graves ya pasan al área COVID que está en el 4º piso, digamos. Bien. Sí, nosotros lo tenemos planeado también así, o darle, como es vidriado acá clínica médica, a través del vidrio, corroborar la actividad física que hagan, el trabajo de la clínica. Igualmente es como que estuvimos en unas bastantes discusiones con el aumento de la actividad física, el aumento del consumo metabólico y todo un poquito. Por ahí en los pacientes asintomáticos internados que no están en el domicilio, sí le hemos de hecho tuvimos el primer alta que hubo de COVID, fue un tipo que estuvo 30 días encerrado en 4 paredes y se comunicaba por teléfono y por videollamada nada más. Entonces a él le dimos actividad física para hacer, una rutina en los pies de la cama, un step, en donde él podría trabajar un poquitito, pero fue todo seguido por teléfono, y la verdad que no hubo ninguna complicación al respecto. Y la oxigenación, en el protocolo de la institución lo hicimos y pusimos oxigenoterapia con bigotera, y si no le alcanza con 4 litros de bigotera para mantener una saturación por arriba del 89%, máscara con reservorio y bueno, y seguir de cerca al paciente, buscando una oxigenación y una saturación de entre 89 y 96, que es lo que está descrito. Pero muy buenas las máscaras que tienen ahora. Sí, las P100 están muy buenas. Lo que sí, tenés que sacarte las 3 horas. No, estoy en casa, pero si quieren después les voy mandando fotos. En realidad son las 3M P100 que hicieron un estudio para ver si cubrían lo mismo, por el hecho de que los N95 van a estar en falta y ya están en falta. Entonces se abastecieron de esta máscara. Es un poco incómoda, porque la verdad que después de las 3 horas te marca el puente de la nariz, sentimos un poco lo que sienten nuestros pacientes cuando le ponemos BNI, pero bueno, después tenés que tener mucho cuidado llevan muchos protocolos de la colocación y el sacarse la máscara, porque no es como cualquier máscara. Pero sí, la verdad que están muy buenas. Bueno, entonces quedamos así. El próximo miércoles a las 15 horas, Fernando prepararía fenotipo y Marcelo parece preparar entonces aerosolización y cómo están trabajando en la Pasteur. Como ustedes quieran, yo no tengo problema. Quedaba en el chat lo que Imagines, no sé quién es. Las guías de intervención kinésica sería buen tema. Pero bueno, lo podemos dejar para más adelante. Me parece que ya se alargaría mucho. Bueno, chicos, un gusto. La verdad, muchas gracias por la participación. Agendamos igualmente nosotros por Zoom y los colocaría a ustedes dos, a Fernando y Marcelo, como coanfitrión. ¿Bien? Buenísimo. Listo, chicos.
Muchas gracias. Listo. Gracias a ustedes. Hasta luego. No te las voy a poder mostrar porque no las van a ver acá. Mira, me las acabo de poner. Son las grandes tipo de los pintores con filtros